Yo tuve una experiencia con Dios y realmente si el Señor no me lo hubiera explicado, yo podía vivir 2000 años aquí en la tierra y nunca lo hubiera entendido, porque es un misterio que está muy escondido, que no hay apóstoles en nuestros tiempos, que fueron en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escrituras que nos están hablando después de los tiempos de Jesús? Que sí hay apóstoles. Jesús es la semilla, es el primer apóstol y de ahí nacen los demás apóstoles. Vienen 12, cae uno, viene otro a ocupar, a sustituir el lugar, que es Matías. Ya no eran 12, ya son 13. Pero ¿qué decimos del apóstol Pablo? La iglesia no puede caminar y cumplir su llamado también, su función, si no tiene esos 5 ministerios y los 9 dones del Espíritu. ¿No creen que hay profetas en nuestros tiempos? Así como no creen en el apostolado, no creen tampoco en el ministerio profético, pero ¿qué vamos a hacer con las escrituras que están después? Porque los evangelios, quiero decirle, que están en la ley. El Nuevo Testamento comienza de los Hechos para adelante. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida, pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Bendiciones, familia. Queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast Te lo cuenta Damaris. Hoy nos acompaña como invitado especial el pastor Armando Zavala. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Ya anteriormente nos ha visitado el pastor Armando. Cada testimonio compartido ha sido de mucha bendición. Y el día de hoy, familia, queremos decirle que nos sentimos contentos porque también es una forma o una etapa nueva en el ministerio. Te lo cuenta Damaris. Queremos decirle que vamos a estar compartiendo algunos temas y el día de hoy traemos un tema muy exquisito para compartir con cada uno de ustedes, que sabemos que para muchos tal vez podría ser controversial o polémico el tema que el día de hoy vamos a hablar. Sin embargo, los invitamos a escribir en los comentarios si tienes alguna inquietud acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, o también si tienes una forma de pensar o de creer diferente a lo que vamos a compartir, pues escríbenos también, háznoslo saber a través de los comentarios y ahí te leemos y también vamos a tratar de contestarles a aquellos que traigan una idea diferente de lo que hoy vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, Pastor Armando, de algo muy especial. Bienvenido. Queremos darle la bienvenida a un nuevo capítulo. ¿Y cómo se siente el día de hoy? Buenas noches, gracias, Pastor Isaac. Pues me siento bendecido, gracias a Dios por estar aquí con ustedes en esta noche, invitado, y pues vengo a platicar con ustedes acerca de un tema muy especial y que en otro tiempo nosotros, pues que también como muchos hasta el día de hoy creo que no entienden, así estábamos nosotros también a un tiempo, pero de un tiempo para acá el Señor nos empezó a revelar acerca de este ministerio apostólico y qué es lo que en esta noche queremos compartir, platicar y verlo a través de las Escrituras, para que si algunos hermanos, ¿verdad?, que a lo mejor no alcanzan a entender y tienen algunas preguntas, las puedan hacer. Amén, amén. Pues familia, vamos a establecer el texto base de este tema. Voy a dar lectura a Efesios capítulo 4, verso 11, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a establecer este texto como el texto base del tema que vamos a hablar el día de hoy, Pastor Armando, y queremos destacar de este verso bíblico. Aquí está mencionando 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y queremos destacar solamente de aquí 2 ministerios de los que se están mencionando.
el ministerio apostólico y el ministerio profético. Muchas personas creen, Pastor Armando, que no están vigentes estos dos ministerios. Creen que ya no están vigentes, que sí estuvieron en su momento, en su tiempo, cuando Jesús estuvo aquí y para atrás. Sin embargo, se cree y se dice que muchas personas están en contra de que el ministerio apostólico o el ministerio profético tengan vigencia hasta el día de hoy. Coméntenos bajo su experiencia cómo Dios ha tratado con usted acerca de este tema, para que las personas que nos escuchan el día de hoy pues sean edificados con lo que Dios ha tratado en su vida. Lo que hoy comparta pues será de mucha bendición, Pastor Armando, así que pues entramos en tema. Bueno, Pastor Isaac, para esto, para ver este tema acerca del apostolado, yo le voy a compartir una experiencia que yo tuve hace un tiempo. Yo tuve una experiencia con Dios y realmente, si el Señor no me lo hubiera explicado, yo podía vivir 2000 años aquí en la tierra y nunca lo hubiera entendido, porque es un misterio que está muy escondido y que hasta este día, no digo que a otros no se le ha revelado, sino que no lo he escuchado. He escuchado muchas formas de hablar, pero de la forma como Dios me lo enseñó a mí, no lo he escuchado. Y en una ocasión, yo estaba en la madrugada orando y leí una escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Quisiera leerlo para partir de ahí con esto que le voy a compartir. Apocalipsis 5, 6. Porque el Señor me habló precisamente de dones y de ministerios. Y me habló de los 9 dones que están en 1 Corintios 12 y de los 5 ministerios de los que acaba de hacer mención usted en Efesios 4, 11. Entonces en Apocalipsis 5, 6, yo leyendo este versículo, el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando yo leí esta escritura, ya había orado y me levanté, y luego ya cuando yo me acosté, en cuanto me acosté, empecé a platicar. Yo seguí platicando con Dios después de que me acosté. Y le dije al Señor, le dije, ¿por qué tu hijo allá? Le dije, mira una piedra con 7 ojos, la única piedra que tiene 7 ojos. Y aquí tu hijo Juan, le digo, está mirando también un cordero que tiene 7 ojos y que tiene 7 cuernos. Entonces el Señor me dijo, me habló. Inmediatamente me contestó y me dijo, hijo, los 7 cuernos y los 7 ojos, me dijo, son los dones y ministerios de los que mi hijo Pablo habló. Entonces cuando me dijo eso, también me dijo, y si no lo quieres creer, me dijo, cuéntalos. Y como yo estoy muy familiarizado con esas escrituras porque las he leído muchas veces, al momento mi espíritu se regocijó, porque yo me di cuenta pues que son 9 dones del espíritu que habla Pablo en 1 Corintios 12. Y también habla de los 5 ministerios en Efesios 4, 11. Y 9 y 5 son 14, que son 7 cuernos y 7 ojos. El mismo número que suman. Sí, entonces, cuando el Señor me dijo que tenía que ver con los dones y ministerios, yo me quedé impactado. Y me dijo, si no lo quieres creer, cuéntalos. Y cuando yo los conté, pues rápido, o sea, en mi mente, porque yo conozco las escrituras esas de las que el Señor me citó, yo me maravillé y dije, y eso es, me dijo, los dones y ministerios que mi hijo Pablo habló. Pero no solamente quedó ahí, sino que continuó esto. Pero ahorita quiero hacer énfasis, hermano, Pastor Isaac, en el ministerio apostólico, que está en los ministerios, en los 5 ministerios de los que usted habló. Es un tema muy polémico y controversial. Para muchos hermanos ministros de estos tiempos, ya no hay apóstoles en nuestros tiempos. Los apóstoles fueron para ellos en el tiempo de Jesús. Pero
Esto que los hermanos están diciendo es importante fundamentarlo en la Biblia. Todo diálogo que nosotros vayamos a tener, cualquier enseñanza que queramos nosotros abordar a la luz de la palabra, el fundamento tiene que ser la Biblia y tenemos que verlo bíblicamente. Por ejemplo, si hay alguien ahorita o muchos hermanos que dicen que no hay apóstoles en nuestros tiempos, que fueron en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escrituras que nos están hablando después de los tiempos de Jesús? Que sí hay apóstoles, que hubo más apóstoles. Por ejemplo, yo le voy a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, cuando el Señor estuvo aquí, Él llamó, en el capítulo, puede verlo en el capítulo 10 de Mateo, cuando llama a los 12. Y les da autoridad sobre los espíritus inmundos y los envía a predicar las ovejas perdidas a la casa de Israel. Ahí estaban los 12. Pero más adelante nos vamos a través de la luz de la palabra y nos damos cuenta que uno de los 12 fue el que lo traicionó. Y pues usted sabe la historia bíblica. Dice que se ahorcó y quedaron 11. Entonces ya cuando el Señor muere, resucita, y ya que anduvo los 40 días aquí, que se va a los cielos, entonces los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, hacen un llamado a 2 hombres de los discípulos también del Señor que habían andado con ellos, que es Matías y parece que el otro, no me acuerdo quién era, eran 2, pero la suerte cayó sobre Matías y para que ocupara el lugar de Judas. Entonces ahí ya no vemos, muchos dicen que ya no hubo más que los 12 apóstoles, ya vemos 13 apóstoles. También ahí, pastor, cabe mencionar que alguna de las personas que creen o los cristianos que creen que ya no hay apóstoles, menciona esta parte de la escritura de Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, lo mencionan como un fundamento para decir que ya no hay apóstoles en este tiempo. Por ejemplo, sabemos nosotros, que ahorita usted lo va a compartir, que la escritura da luz acerca de que hubo más apóstoles o que se mencionan como apóstoles en la palabra de Dios, aparte de los 12 que Jesús había elegido, ¿verdad? Aparte que están seleccionando aquí a Matías, cayó la suerte sobre él, pero ellos mencionan que tenía que haber andado con ellos y que tenía que haber conocido y haber visto a Jesús resucitado también. Es que, Pastor Isaac, si usted se da cuenta en la escritura de Hechos 1, del 21 al 26, Matías había andado con ellos y con Jesús también, y por eso se fundamentan en eso. Pero si nos vamos más adelante en la Biblia, nosotros podemos ver algunas escrituras que nos van a arrojar luz de que hubo más apóstoles aparte de los 12. El primer apóstol bíblicamente se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 1, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús es el primer apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, Jesús es la semilla, es el primer apóstol y de ahí nacen los demás apóstoles. Vienen 12, cae uno, viene otro a ocupar, a sustituir el lugar, que es Matías. Ya no eran 12, ya son 13. Pero, ¿qué decimos del apóstol Pablo? ¿Quién lo puso al apóstol Pablo? Y eso es muy importante considerar las escrituras, porque a los 12 el Señor los estableció, pero ¿quién estableció a Matías? No, pues lo establecieron. Los 12 lo llamaron. Lo llamaron y pero lo echaron eligieron. suerte. Y creemos que fue el Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaba aquí. Pero también sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Y quién estableció a Pablo y a Bernabé? Porque Bernabé también era un apóstol. Y eso lo podemos ver, si quiere, vamos a la luz de la palabra. Podemos verlo en Hechos 14. En esto que menciona, yo creo, ahí, pues, quedaría, ese fundamento quedaría prácticamente fuera de contexto si quisieran usarlo en ese sentido, ¿no?
en el sentido de que tenías que haber andado con Jesús, sino el apóstol Pablo también claramente fue uno de los que no anduvo con Jesús. Se dice que el apóstol Pablo viene a aparecer en la historia 50 años después de Cristo, dice. Entonces, Pablo no anduvo. ¿Quién lo estableció a él? Pues el Espíritu Santo. La Biblia enseña quién lo estableció. En Hechos capítulo 13, si quiere lo vemos rápidamente. Sí, vamos a ver. Lo vemos quién estableció al apóstol Pablo. Dice en el versículo 1, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo estableció a Pablo y a Bernabé. ¿Dónde podemos ver eso? Ahí en Hechos 14:4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles de los que menciona la Biblia aquí? Vamos al versículo 14, ahí nos va a arrojar luz quiénes eran los que estaban ahí. Cuando lo oyeron los apóstoles, el versículo 14, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre multitud dando voces. Entonces, con estas escrituras que estamos viendo, va quedando descartado lo que muchos han dicho, que para ser un apóstol se necesita haber sido testigo y haber andado con Jesús. Pablo no anduvo con Jesús. No, y vemos que... Y Bernabé tampoco. Que solamente algunos aceptan a Pablo y lo mencionan. Sí, pero estamos viendo aquí que también fue elegido Bernabé juntamente con Pablo y fueron apartados para ese ministerio apostólico. Hay muchas escrituras que podemos ver en la Biblia que Dios nos las ha alumbrado sin buscarlas, como al momento que las hemos visto, como si el mismo Señor nos dijera: mira lo que está aquí. Por ejemplo, la escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, donde dice... Está narrando en el versículo 3 el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, que Jesús murió y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que el tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y en el versículo 5 dice: y que resucitó primeramente a Cefas y a los 12. Y en el versículo 7 dice que se les apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Ahí está hablando de más apóstoles, porque a los 12 ya los había mencionado en el versículo 5, y en el versículo 7 está mencionando a más apóstoles. Se cree que los 70 que envió en Lucas capítulo 10 se ha sacado y se ha venido considerando estas escrituras, que los 70 que envió el Señor, los que vinieron con gozo, diciendo que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, se cree que eran apóstoles también de Jesús. La Biblia no da mucha razón de muchas cosas, sino que tenemos que ir viendo las cosas, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, ir descubriendo las cosas, porque la verdad... Yo creo que sí hay apóstoles en nuestros tiempos. Está vigente el ministerio apostólico. Está vigente el ministerio apostólico, porque de acuerdo a lo que usted miró en Efesios 4:11, el ministerio apostólico, y vamos a decir el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, es el gobierno que Dios estableció en la tierra para que a través de ese gobierno el Señor edificara su iglesia para la obra del ministerio. Entonces, para que la iglesia se vaya desarrollando, se necesita el ministerio apostólico, se necesita el ministerio profético, el pastor, el evangelista y el maestro. Se necesitan los 5 ministerios. Pues como acabamos de mencionar ahí también al principio, se habla de los 5 ministerios. Efesios 4:11 menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hemos visto que la iglesia durante muchos años atrás, hoy en día, también cabe mencionar que hoy en día es más común escuchar que hay apóstoles. Aunque haya opositores también acerca de esta doctrina,
también es más común escuchar que hay apóstoles en estos tiempos. Pero si nosotros nos vamos atrás, a tiempos atrás, la iglesia siempre ha venido reconociendo más que nada los evangelistas, los pastores y los maestros. Los profetas y los apóstoles como que no se ha cultivado dentro del cristianismo estos dos ministerios hasta ahora en estos últimos tiempos. Yo una vez también leía un libro acerca de un profeta, el profeta Bill Hamon, profeta que desde los años 50 viene profetizando, y en uno de sus libros él menciona esto que le estoy comentando. Menciona que durante un tiempo ha sido reconocido los ministerios, pero como individualmente. Primero los pastores, y luego vienen los maestros, y luego los evangelistas que llevaban la palabra, y por el trabajo de ellos vinieron también a seleccionar pastores para que hicieran una función de pastorear la iglesia. Pero han estado como que por tiempo solamente destacando ciertos ministerios. Pero ahora dice que desde los 90 para acá, Dios despierta el ministerio apostólico en la iglesia. Y para muchas personas, para muchos cristianos, mencionar a una persona como apóstol era algo muy fuerte, la palabra apóstol. Decir a una persona que él es el apóstol fulano de tal en estos tiempos ya no es tan fuerte, pero dice que en los 90 era algo que no se podía concebir tan fácilmente. Era como un escándalo. Era difícil aceptar para los cristianos a una persona que se llamara o que se le diera el título de apóstol. Sin embargo, nosotros vemos en Efesios que Dios los está instituyendo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo creo que más que nada, para la gente que nos está viendo, que seguramente a lo mejor muchos de los que nos ven van a tener alguna enseñanza diferente, a lo mejor que hayan recibido de sus líderes, de sus pastores, que respetamos la creencia de cada quien, la forma de creer. Sin embargo, nosotros podemos ver que son funciones, que no podemos compararnos obviamente tampoco con los apóstoles que anduvieron con Jesús. Ni se puede comparar, ni tampoco se puede autodenominar una persona apóstol, sino que es un llamado que el Espíritu Santo le da. Es un ministerio a una persona. Así es. No se puede llamar a cualquier apóstol, porque es un llamado, como usted dice, un ministerio que Dios lo da. Entonces, para los hermanos que no creen que en nuestros tiempos hay apóstoles, ¿dónde vamos a meter las escrituras de Hechos 14, 4, 14? ¿Dónde vamos a meter la primera de Corintios 4? ¿Qué dice ahí, pastor? Léalo para ya se lo leí, pero también dice que Apolos era un apóstol. Apolos se convirtió en apóstol. O sea, ya estamos viendo aquí a Apolos y a Bernabé junto con Pablo. Sí. Primero miramos a Matías, que sustituye el lugar de Judas. De Judas. Ya son 13. Con el Señor fue el primero. Y los 12, 13, más Matías 14, 15 con el que cayó. Entonces viene a tomar el apostolado, el apóstol de los gentiles, el cual es Pablo. Que Pablo son aparece 16, también, cabe sí. mencionar, como lo decíamos, Pablo aparece 50 años después de Cristo. Y luego está Bernabé. Ya son 17, ¿cuánto? Entonces está Pablo en 1 Corintios 4, de 6 al 9. Leemos esa escritura. Léalo para que la gente que nos esté viendo, pues que vea que no solamente son ideas acerca de este ministerio, que hay fundamentos para demostrarles que aún el ministerio apostólico está vigente en estos tiempos. Yo leyendo esta escritura, el Señor me lo enseñó de esta forma, que dice así: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Esa fue la palabra que me dio clave. Por amor de vosotros, para que en nosotros es la palabra clave, aprendas a pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezca unos contra otros,
Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y aquí va otra vez. Ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros. ¿De quién está hablando ahí? De Pablo y de Apolos. De Pablo y Apolos. La palabra sin nosotros está como el primer versículo que leímos ahí en el versículo 4, ¿no? 6, que dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y en el versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros, hablando de Pablo y de Apolos. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, ahí está la palabra, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y Apolos. A nosotros los apóstoles, dice, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, Pablo está poniendo a la par también a Apolos como un apóstol. Bernabé fue otro apóstol. ¿Y qué vamos a decir de Andrónica y Junias, que también están ahí en Romanos, capítulo 16, versículo 7? También habla de ellos. Y como le digo, se habla de los 70 que también dice que fueron apóstoles. Y en 1 de Corintios, que miramos ahorita también en el versículo 7, dice que se le apareció a todos los apóstoles, cuando en el 5 está diciendo que se le había aparecido a Pedro y a los 12. Y en el versículo 7 está diciendo que se le aparece a Jacobo y a todos los apóstoles, como hablando de otros apóstoles más. Entonces, hay muchas cosas que no podemos descartar y no podemos en el ministerio apostólico, porque sí vemos que hay más apóstoles, y yo creo que en nuestros tiempos el ministerio apostólico está vigente. Y este ministerio va a estar vigente hasta la venida del Señor, porque es necesario el apostolado entre nosotros, el ministerio apostólico y el ministerio profético también. La iglesia no puede caminar y cumplir su llamado también, su función, si no tiene esos 5 ministerios y los 9 dones del Espíritu. Porque son herramientas que el Señor nos ha dado como iglesia, para que con esas herramientas nosotros nos desplacemos en el terreno del trabajo que vamos a hacer en el mundo. ¿Por qué ministerios, dones y ministerios y dones que Dios nos ha dado? Con ellos tenemos que trabajar, porque sin ellos no vamos a poder cumplir con la función que Dios nos ha dado. Porque no podemos ir con pura palabra a predicar en el mundo. Hay muchas necesidades. Hay muchos enfermos, hay muchos matrimonios que están destruidos, hay mucha gente cautiva. Entonces, para eso necesitamos los dones, y los ministerios también son dones y ministerios. Entonces, la iglesia necesita los dones y ministerios para desplazarse en el trabajo que va a hacer. Sin ellos, la iglesia no puede cumplir su misión. Amén. Definitivamente, pastor, es muy cierto lo que menciona. Necesitamos de estos 5 ministerios, y si Dios los ha instituido es porque es necesario. Entonces, yo también hace poco predicamos en la iglesia, la congregación, acerca del gobierno de Dios, que usted lo mencionó, que este ministerio que menciona Pablo en Efesios 4:11, que viene a representar el gobierno de Dios dentro de la iglesia, el gobierno de Dios. Y Pedro también menciona y dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, si la Biblia está hablando, ahí Pedro está mencionando una mano, la mano de Dios, y está hablando como algo de autoridad, la mano de Dios. Entonces, vemos que nuestras manos tienen 5 dedos. Y yo mencionaba que cada dedo de nuestra mano representa uno de estos 5 ministerios que menciona Pablo en Efesios 4:11. Por ejemplo, mencionábamos que el maestro es representado con el meñique. Mencionaba también que el pastor es representado con el anular, con el dedo medio el evangelista, y el índice el profeta, y el apóstol con el pulgar. Y la explicamos ahí en la congregación. Nos estamos gozando porque verdaderamente Dios nos está
estableciendo ahí a través de su palabra que es muy necesario estos ministerios. Yo creo que podríamos decir que si la iglesia está trabajando, pero sin estos ministerios en función, yo creo que está trabajando incompleta. Está trabajando incompleta. No se puede trabajar sin apóstoles, sin profetas, porque los profetas son los ojos. Con una iglesia ciega no puede caminar. Necesita el profeta. Acordemos el pasaje cuando venían los enemigos, cuando estaba Eliseo en Dotán. Que se hizo la guerra. El profeta a Dios le revelaba la ruta por donde tenía No se que vayan ir. por aquí, váyanse por acá. ¿Por qué? Porque por aquí están los enemigos. Y pues, entonces, usaron otra estratégica los enemigos y se pusieron por otro lado. Ahora váyanse por acá porque por acá están los enemigos. Y cuando miró que pues no caían en la trampa, en la estrategia de él, pues dijo, bueno, ¿y quién de nosotros, quién de ustedes está con ellos? Que ellos saben lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces le dijeron, no, señor mío, le dijo uno de los siervos al rey, es que con ellos está el profeta Eliseo, y lo que usted hable en su más secreta cámara, él lo sabe, y es por eso que están pasando estas cosas. ¿Y dónde está? Está en Dotán, pues, y formó una comitiva y los mandó por él, vayan y tráiganlo. Y cuando fueron, llegaron a estar el profeta, pero cuando llegaron a estar el profeta les dijo que si a quién buscaban. No, pues a fulano de tal, yo los voy a llevar donde está, dijo, y lloró al Señor que los dejara ciegos, y los dejó ciegos a todos. Es muy importante el ministerio profético, porque sin él la iglesia no puede avanzar. Es la visión de la iglesia. Amén, amén. Necesitamos definitivamente el ministerio profético, y hay muchos también que en este ministerio profético no creen que hay profetas en nuestros tiempos, así como no creen en el apostolado, no creen tampoco en el ministerio profético. Pero ¿qué vamos a hacer con las escrituras que están después? Porque los evangelios, quiero decirle, que están en la ley. Amén. El Nuevo Testamento comienza de los Hechos para adelante. Entonces, si usted mira el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que está lleno de profetas también. Puede verlo en Hechos 21:10. Dice que ahí habla de que en aquellos días descendió un profeta llamado Agabo y empezó a dar palabra por el Espíritu Santo, que agarró el cinto de Pablo y se lo amarró, y así dice el Espíritu Santo, que cuyo varón es este cinto, dice, así lo van a agarrar los judíos, lo van a atar y lo van a entregar a los gentiles. En función del ministerio. El ministerio profético, trabajando después de que Jesús ya no estaba aquí. En el libro de los Hechos, Jesús ya se había ido. Qué interesante es lo que menciona, pastor. Yo creo que el principal problema de muchos cristianos hoy en día es que solamente, yo lo mencionaba hace un momento con usted, pastor, acerca de que los problemas que hay dentro de los ministerios o de la iglesia hoy en día, que los principales son los que enseñan. Los que enseñan, Los ¿por maestros. qué? Los maestros, porque si los que enseñan son los causantes de meter en ciertas áreas a las personas que los escuchan, porque un líder en una iglesia, un pastor, como un evangelista, como alguien, un profeta o alguien importante dentro de la iglesia, un ministerio de liderazgo, lo que él habla y lo que él dice pesa, lo que él enseña pesa. Entonces, el problema, yo creo, de esto es que muchas veces los receptores, los que están siendo enseñados, no nos damos la tarea de investigar y de escudriñar la palabra como tal nos lo manda. Entonces, y nos damos cuenta ahorita a través de la palabra, o nos vamos con esa idea que nos dijo nuestro pastor, que nos dijo nuestro líder, que es bueno, honremos la enseñanza de nuestros pastores, de nuestros líderes, pero sin embargo la Biblia nos destaca aquí que en el ministerio apostólico, en su caso, hay muchos más casos de apóstoles aparte de los 12 que Jesús eligió. Sí, hay muchos. Por eso no podemos decir que no hay apóstoles ya, porque menciona muchos apóstoles adelante en el libro de los Hechos. Entonces, las personas que nos escuchan, consideren las escrituras, los textos que hoy se han mencionado acerca del ministerio apostólico, y vamos a entrar también en el otro tema, Pastor Armando, así rápidamente. ¿Por qué dicen que no hay profetas también en este tiempo? Bueno,
Es importante considerar también el ministerio profético porque hay un texto muy polémico, que es el texto que está ahí en Mateo. Que donde dice que los profetas hasta Juan Sí, profetizaron. sí, así es. Y lo usan como un fundamento, ¿verdad? De Sí. decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí dice la Biblia que están los profetas, pero hay que entender el significado de ese versículo. Así es. A ver, menciona. Porque dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ese texto está mal entendido por muchos, porque para entender y explicar un texto tenemos que ver los contextos que lo están rodeando, tanto de arriba hacia abajo. Y entonces si nosotros nos vamos a los contextos en los que el Señor está hablando ahí, es el Señor el que está dando esas escrituras. Está hablando en esas citas bíblicas, el Señor está hablando de que Jesús mismo lo está Jesús mismo está diciendo que Juan era el Elías que habría de venir. Y también está hablando que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Y sucesivamente, y entonces ahí dice ese texto también, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero otra versión dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. O sea, por ejemplo, ahí, pastor, ¿a qué se refiere cuando dice que hasta Juan profetizaron? Todos los profetas hasta Juan profetizaron. Porque los profetas que antes hablaron de la venida del Señor también hablaron de Juan. También profetizaron de Juan como el Elías que habría de venir. Porque Juan venía con el espíritu, una transición del espíritu de Elías. Y entonces, y Juan fue el último profeta en la ley de Moisés que habló de la venida del Señor. Pero el ministerio profético no termina ahí. Acuérdate, si vamos al libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta nosotros, por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 1, ahí había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, dice. Ya no estaba Jesús aquí, ya no está. También yo había entendido ahí, pastor, disculpe que lo interrumpa, pero yo creo que es bueno mencionarlo, que, por ejemplo, ¿por qué dice la Escritura que hasta Juan profetizaron los profetas? Yo entiendo este verso como que se está refiriendo a las profecías mesiánicas. Porque si nosotros nos vamos atrás, los profetas estuvieron hablando de la venida del Mesías. Estuvieron profetizando de la venida del Mesías. Entonces, Juan fue el último profeta que anunció su venida. Así es. Entonces, por eso hasta Juan profetizaron acerca de profecías mesiánicas. O sea, porque ya se cumplió la venida. Juan fue el que, de todos los profetas que hablaron del Mesías, fue el único que conoció a Jesús. Y fue el que dijo que detrás de él venía uno mayor que él. Hablando de Jesús, fue el último que habló de él. Sin embargo, ahí no podemos decir que se acaba el ministerio profético. Continúa. Es importante mencionar eso porque es uno de los argumentos de los que no creen que los profetas hoy en día están vigentes, pero ese argumento yo creo que no está del todo interpretado correctamente. Yo creo que eso se refiere a las profecías del Mesías. Ese texto no lo podemos tomar como un fundamento para darle fin al ministerio profético, ¿no? Porque estamos viendo en el libro de los Hechos que había profetas y había entonces en la iglesia. O sea, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, están vigentes y van a estar vigentes hasta la venida del Señor, como los 9 dones del Espíritu. Muchos no creen en los milagros, muchos no creen en las lenguas, que ya fue, que eso fue, pero ahorita no es, no. Todos esos ministerios y los 9 dones y los 5 ministerios van a estar vigentes hasta que el Señor venga, porque la iglesia los necesita. Sí, porque es más que nada como una herramienta. Son las que herramientas. Dios le ha dado a la iglesia. Son las herramientas porque los ministerios como de liderazgo, de autoridad, y los dones como herramientas para que la iglesia sea edificada. Los necesitamos porque sin ellos no podemos desarrollarnos, no podemos crecer. La palabra de Dios dice que el pueblo sin profecía también se corrompe. Entonces, el profeta siempre va a estar trabajando hasta la venida del Señor. Entonces, no podemos descartar nosotros el ministerio profético, porque hay muchas escrituras que lo amparan. Y nosotros necesitamos tener fundamento bíblico cuando decimos
este ministerio ya no está funcionando. Entonces uno tiene que mostrar citas bíblicas y decir por esto y por esto hasta este tiempo funcionó, ya de aquí en adelante no. Entonces, si no tenemos escrituras, no podemos decir porque van a ser únicamente, vamos a decir, ideologías y cuestiones de nosotros, porque yo no creo y por esto y otro, pero yo no creo, yo no pienso así, eso no tiene fundamento. Aquí en todo lo que nosotros hablemos, el fundamento es la Biblia y es la que tiene pues la razón. Entonces, de lo que usted y yo, pastor, hemos comentado ahorita en esta noche, si hay algunas preguntas, no sé si alguien ha hecho alguna pregunta, ¿podemos responderlas? ¿Tenemos escrituras para responderlas? Así es, ¿no? De hecho, pues invitamos a la gente que alcance a ver este capítulo. Si tienes alguna idea diferente o un argumento diferente al que hemos compartido, pues te invitamos también a que nos escribas. Es interesante para nosotros porque avanzamos, crecemos también en el entendimiento de la palabra de Dios. De antemano también le decimos que respetamos a todos los que crean diferente a nosotros. Sin embargo, la palabra es clara. La palabra no la podemos cambiar, no le podemos dar es otro sentido también o otra interpretación. Porque la palabra tiene su propia interpretación. Pero hay veces que nosotros le damos una interpretación personal a la palabra. Por ejemplo, los teólogos mencionan y dicen que cuando se debate acerca de algún tema, un versículo no puede anular otro versículo. ¿Por qué? Porque los dos son palabra de Dios y son importantes y cada versículo en la Escritura tiene una interpretación. Así es. Tiene una interpretación. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros le damos una interpretación personal a lo que verdaderamente viene a decirnos el versículo. Por eso es importante que las personas, Pastor Armando, cuando hablen acerca de algún tema, no quiten o no saquen el contexto de ese verso, o no aislemos versos bíblicos y darle una idea personal o una interpretación personal a ese verso. ¿Por qué? Porque en los contextos, versículos anteriores y después, podemos encontrar la línea de verdad o lo que quiere dar a entender ese versículo. Y si nosotros aislamos un verso, pues ahí ya lo estamos sacando de contexto. Y dijeron por ahí unos teólogos una frase, que un texto sin contexto solamente es un pretexto. Sí, mire, pastor, yo digo una cosa muy cierta, ¿verdad? No podemos hacer que otros hermanos crean como nosotros, Así es. pero sí hay algo muy importante. Todo lo que nosotros vayamos a ver a través de la Biblia, si hablamos de doctrina, la doctrina del Señor tiene que tener por lo menos 2 testigos o 3 o más. Lo que es de Dios tiene que constar fundamento en boca de 2 o 3 testigos o más testigos. Y lo que no lo podemos tomar como una base de doctrina. Por si alguien dice, no, esto ya no, y te muestra un solo texto y no tiene testigos. Entonces, un texto aislado no puede anular la doctrina del Señor. Tiene que tener fundamentos, por lo menos tiene que tener 2. Por ejemplo, una pregunta, pastor, ya directa a usted, a las experiencias que ha tenido. Por ejemplo, en algún momento personas le han cuestionado acerca de su forma de pensar acerca de este tema. ¿Cómo respondió usted? ¿Qué le respondió? Muy fuerte, me han cuestionado, me han hecho preguntas y realmente no me las hicieron bien. Como por decir platicando, como estamos platicando nosotros, sí, sino que me las hicieron con coraje. Pero yo respondí de acuerdo a lo que Dios me había enseñado y me había hablado, porque a mí me habló el Señor de los dones y de los ministerios, y yo les enseñé una enseñanza que yo tengo titulada, le titulé Jesús la fuente de los regalos, porque los dones son regalos que vienen del cielo, y los dones, los 5 ministerios son dones, y también los 9 dones. Entonces yo les enseñé y les demostré bíblicamente lo que yo creía. Cuando yo les demostré por la Biblia que yo creía en el ministerio apostólico, no porque me lo hubiera enseñado a nadie, como tal vez pensaban ellos, sino que nosotros personalmente nos
metimos con Dios, hicimos preguntas a Dios y empezamos a escudriñar las Escrituras y nos dimos cuenta que después de los 12 apóstoles hay muchos apóstoles más. Y cuando les demostré con la Biblia, fueron honestos mis hermanos también. Lloraron algunos, pidieron perdón y diciendo pues que ellos no sabían. Y como ellos, hay muchos. Y es por eso también que pues estamos viendo este tema para que algunos hermanos que piensan que el ministerio apostólico ya no, en nuestros tiempos no está, pues que vean las escrituras que están ahí y se den cuenta de que el ministerio apostólico está vigente. Y qué bonito, la verdad, ver que personas se humillan ante Dios, ante la verdad, ¿verdad? Cuando se expone la verdad, pues que la reconozcan, porque hay veces que sí se endurece el corazón acerca de, aunque tú le compruebes con la palabra de Dios, hay gente que dice, oh, yo ¿cómo dice? Me vence, pero no me convence. Pero sí, qué bonito que haya personas, ¿verdad? Que al momento de ser enseñados o entendidos en un tema, pues puedan reconocer lo que Dios está enseñándonos a través de su palabra. Sí. Y pues a la gente que nos ve, familia, les queremos decir que estos temas son muy interesantes. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos el día de hoy, compartirnos parte de lo que Dios le ha enseñado a usted también. Sabemos que tiene muchas cosas por enseñar, muchas cosas por compartir, y esperemos que más adelante podamos seguir compartiendo temas de interés, así como lo que el día de hoy hablamos, como el ministerio apostólico, ministerio profético. De hecho, Pastor Isaac, hay muchas cosas que podemos tocar, hay muchas cosas que tenemos que Dios nos ha enseñado que podemos hablar tocante el ministerio profético. Si nos damos cuenta por las escrituras, en el tiempo antiguo, había unas mujeres muy fuertes en la profecía. Una de ellas era Hulda. Los reyes no salían a las guerras y no consultaban con esta mujer. Débora era otra mujer muy fuerte. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Felipe el Evangelista tenía 4 hijas que eran profetisas. Y abajo habla del profeta Gabo. Y podemos ver que en la iglesia había profetas. Por eso decimos, el ministerio profético no puede estar despegado de la iglesia. Lo necesitamos porque es la visión. Son los ojos de la iglesia. Sin ojos no podemos caminar. Es un sentido, como los 5 ministerios que habló usted. Que el apóstol es el tacto, que el profeta son los ojos y que el evangelista son los oídos y el pastor es el olfato y el maestro es el gusto. Son los 5 sentidos que están en la iglesia también, así como están en el cuerpo. Tienen que estar activos. Tienen que estar activos porque sin uno de esos 5 sentidos estamos incapacitados. Entonces necesitamos los 5 ministerios vigentes y están vigentes y nos ocupamos dentro de la iglesia. Y si el Señor los está respaldando por la palabra, pues así es. Él es el maestro por excelencia. Es lo que yo digo también. Si Jesús o si Dios ya lo estableció a través de la Escritura ahí en Efesios 4:11, ¿por qué los profetas y los apóstoles no? Y los pastores, evangelistas y maestros sí. Entonces es algo como que al momento de interpretarlas o de querer entender algo o de querer argumentar algo, pues no te va a cuadrar porque estamos a lo mejor con la idea de que me enseñó otra persona o que escuché a otra persona decir, pero lamentablemente aquí vemos que no hay argumentos muy válidos para decir que no está vigente el ministerio apostólico, ni tampoco el ministerio profético. Y también cabe mencionar que son funciones, así como el pastor tiene una función, como el maestro tiene una función de enseñar, el pastor de pastorear, el evangelista de llevar la palabra, anunciar la buena nueva de salvación, también el profeta, hablar lo que Dios está revelando para este tiempo, hablar cosas que Dios está revelando para su iglesia. Son cosas que el ministerio profético va a traer guianza, dirección a través del Espíritu Santo, porque es el oído y los ojos de Dios. Mire, pastor,
le voy a hacer una reflexión. Los 5 ministerios representan los 5 sentidos. Amén. Así como el cuerpo tiene 5 sentidos, los 5 ministerios son los 5 sentidos del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitan los ojos? No, pues ¿Cómo vamos a caminar? no sería difícil. El Caminar sin la olfato, visión. el gusto, el tacto. Los sentidos son tan importantes que hacen, así como están en nosotros y van a estar siempre. Porque si quitamos uno de ellos, nos quedamos, ustedes están imposibilitados. En un área. Entonces, se necesitan. La iglesia siempre va a necesitar esos 5 ministerios, por eso Dios se los estableció. Y es como por decir, si quitamos uno, los dejamos incompletos. La iglesia está, dijimos, incapacitada sin uno. No se diga 2. Están quitando el apóstol. Y puede sobrevivir la iglesia. Puede sobrevivir. Con ¿sí? 1, 2 o 3 sentidos. Sí, así es. Pero no es lo mismo. No es suficiente. No es suficiente. Se necesitan los 5 sentidos para poder, pues, caminar. Si no, vamos a batallar, vamos a caminar, pero no va a ser lo mismo. Así como hay muchos ejemplos que podemos poner. La alabanza se compone de muchas expresiones y le quitas una expresión, ya la dejas incompleta. Entonces, así son las cosas aquí también. Los ministerios son muy importantes como también los dones. Dijimos que eran las herramientas que Dios le había dado a la iglesia y esas van a estar aquí. Vigentes hasta la venida. Hasta la venida del Señor. Eso no se puede quitar. Amén, amén, pastor. No, qué bendición que el día de hoy nos haya acompañado, pastor, y compartir esa sabiduría que Dios le ha dado durante sus años también de servicio al Señor. Agradecemos la visita que el día de hoy nos hizo, la disposición que tiene para compartir también la palabra de Dios. Creemos que la gente que nos va a escuchar va a ser edificada, va a ser bendecida por la palabra de Dios. Y pues más que nada, pues lo que se habló el día de hoy es escritura, es palabra de Dios, no son ideas, sino que son cosas que están ahí. A veces no nos damos cuenta de lo que hay, en las escrituras. No lo pasamos por alto a veces o no nos damos cuenta porque son cosas que Dios las va revelando cuando Él quiere y a quien quiere. Entonces, es una bendición que el día de hoy nos comparta parte de esa sabiduría que Dios le ha dado y bendecimos a todas las personas que alcancen a ver este capítulo. Y como les comentamos ya anteriormente, escríbanos si tienes algo que aportar acerca de este tema, ya sea a favor o en contra. Queremos escuchar tus inquietudes también y bendecimos sus vidas. Creemos que este ministerio, Te lo cuenta Damaris, va a seguir tocando corazones, tocando personas. Hemos hablado durante capítulos anteriores de experiencias que Dios nos ha dado, de experiencias, los testimonios, los invitados que han compartido, cómo Dios se mueve de una manera poderosa en sus vidas. Creemos que Dios va a seguir haciendo también testimonios a través de lo que se comparte, Pastor Armando, a través de lo que llevamos aquí, y todo sea siempre para la honra y la gloria del Señor. Pues muchas gracias, Pastor, por la invitación y pues Dios bendiga a toda la gente que nos está mirando a través de la transmisión de Te lo cuenta Damaris. Les deseamos que Dios los bendiga, Dios bendiga sus ministerios y Dios los bendiga a todos también. Bendiciones. Amén, bendiciones, familia.